Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos a los viajes mitológicos, el origen del mundo, el origen mitológico del mundo, del cual hemos hecho Sumeria, Babilonia, el libro de Enoch, el mundo, el origen de los dioses griegos con la Nix, la noche, fábulas mitológicas de Temisto a Atamante, los 12 trabajos de Hércules. Y hoy vamos a ir a un mundo fascinante que ya quisiéramos tener hoy en día, tipo quiromancia, psiquismo, que es el oráculo de Delfos, del cual seguramente habéis oído hablar mucho. Lo he titulado hoy el oráculo de Delfos, comunicación entre dioses y hombres, por hacer una breve introducción para luego entrar en textos antiguos que hablan del oráculo de Delfos y cómo era la interrelación entre el consultante y el oráculo. Quiero hacer una pequeña introducción. El oráculo de Delfos está situado en un gran recinto sagrado consagrado al dios Apolo. Fue uno de los principales oráculos de la antigüedad griega. Los oráculos en los griegos son fundamentales en cuanto a la cultura y la religión. El oráculo es la respuesta dada por un dios a una pregunta personal, concerniente generalmente al futuro, como método de adivinación. El santuario se construyó en el lugar conocido en la antigüedad como Pito, nombre que en griego presenta dos formas, ambas femeninas. Este nombre, que carece de etimología aceptada, se relaciona con el de la gran serpiente o dragón que, según la mitología, vigilaba el oráculo primitivo. En la antigüedad se intentó dar una etimología al nombre de Pito que lo relacionara con las funciones del santuario. A estos intentos de etimología popular se refieren su relación con el verbo pitomai, pudrir, que se relacionaría con el hecho de que Apolo había dejado pudrirse a la serpiente tras haberla matado. Hay testimonios de ocupación humana cercana al emplazamiento del santuario de Delfos de época arcaica desde el Neolítico, concretamente en una gruta del macizo del Parnaso. Una tradición relatada por Diodoro Sículo indica que un pastor observó cómo sus cabras se comportaban de un modo extraño cuando se aproximaban a una grieta de donde surgían vapores. Después el pastor se acercó a ese mismo lugar y empezó a profetizar. Cuando la noticia se extendió, muchas otras personas llegaron al lugar para realizar también profecías, pero a menudo durante el trance saltaban a la grieta y desaparecían por ella. Por ello decidió nombrar a una mujer para que profetizase por todos, a la que construyeron un trípode para que estuviera segura. Estrabón también menciona los vapores subterráneos que inspiraban a la pita y el trípode en la que se situaba. Con esto, porque voy a hablar de algunas cositas más del oráculo de Delfos, yo creo que podemos pasar ya a ese diálogo que lo cuenta Plutarco de Queronea. ¿Cómo era la relación entre el oráculo, que hablaba por los dioses, y el consultante o la consultante? Hay una serie de la que ya os he hablado que es Yo Claudio, es inglesa, fantástica, con Jacobi. Darren Jacobi es el actor fantástico que hace de gangoso, en la que aparece una escena en particular en la que él consulta el oráculo a un oráculo, y la verdad que la escena y el relato es fantástico. En la antigüedad, los griegos creían que los dioses se comunicaban con ellos mediante oráculos. Como sucede a todos los humanos, a veces dormían y otras veces estaban despiertos, y los dioses podían enviarles sueños que supuestamente tenían una existencia objetiva y eran vistos por los soñantes. Alternativamente, los dioses podían comunicarse con los hombres en la vigilia, ya fuera directamente o por medio de profetas o sacerdotisas que a veces entraban en éxtasis. Aquí vamos a revisar oráculos oníricos, pero también los oráculos emitidos a los atenienses en vigilia, según narra Plutarco
de Queronea, es decir, en sueño y despiertos. Plutarco expresa la comunicación entre dioses y atenienses de la siguiente manera. El primer oráculo lo recibió Egeo, rey de Atenas, en Delfos, donde le fue dado el siguiente mensaje: no abrir el cuello que sobresale del odre, o el mejor de los pueblos, antes de llegar a la ciudad de los atenienses. No abrir el cuello que sobresale del odre. Según Plutarco, esto significaba que este rey, que quería tener hijos, no debía tener relaciones sexuales antes de regresar a su patria, pero no presenta argumento alguno. En esto procede con coherencia, pues, como él mismo dice, citando a Heráclito, el Señor, cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, sino indica por medio de signos. Sea de ello o lo que fuere, en el camino de regreso a Atenas, Piteo, rey de Trecene, convenció al joven rey de que tuviera relaciones con su hija Etra. Antes de partir, Egeo escondió una espada y unas sandalias debajo de una roca e instruyó a la muchacha que si nacía un hijo de sus relaciones, le revelara dónde estaban los objetos mencionados. El niño nació y se llamó Teseo. Al crecer, su madre le contó lo que su padre le había dicho, y el hijo alzó la roca y sacó los objetos dejados por su padre, y entonces decidió ir a Atenas por tierra, y en el camino fue matando toda especie de fascinerosos que atacaban a los viajeros hasta llegar a su destino. Egeo vivía con Medea, que le había prometido que le ayudaría a tener hijos mediante hechizos. Ella lo convenció de invitar a cenar a Teseo y envenenarlo, pero antes de tomar el bebedizo, el hijo desconocido sacó su espada como si quisiera cortar la carne con ella, por lo que su padre lo reconoció de inmediato y pudo impedir que tomara el veneno que estaba a punto de beber. Todo esto nos habla de un héroe civilizador como Hércules, primo de Teseo, y expone una serie de signos premonitorios de que Teseo iba a ser un buen rey de Atenas, pero ninguno explica el significado del oráculo ni cuál es la interpretación correcta, sobre todo porque Egeo, a decir de Plutarco, infringió su mandato y sin embargo tuvo un hijo heroico. En la comparación entre Teseo y Rómulo, Plutarco dice que este oráculo muestra que los dioses estaban en contra del nacimiento del bebé, es decir, del héroe. Todo esto es muy enigmático y no parece tener solución. A la muerte de Egeo, Teseo le sucedió como rey y decidió, de los pueblos dispersos en el Ática, formar una sola ciudad, que llamó Atenas. Plutarco no explica cómo se llamaba antes el reino, además de que el oráculo de Delfos llamó atenienses a los compatriotas del Egeo. Este proceso se denota en griego con las palabras sunoikismos, que se transcribe como sinecismo. Sea de ello lo que fuere, al proceder a esta operación demográfica llegó un oráculo de Delfos en los siguientes términos: Egeida Teseo, nacido de la hija de Piteo. Mi padre instaló los términos y los destinos de muchas ciudades en nuestra polis, pero tú no quieras fatigar demasiado tu fuero interno, pues un odre cruzará el mar sobre las olas. Plutarco añade. Más tarde, cuentan que también la sibila repitió a la polis esta predicción: una odre se sumerge, pero no puede estar en el orden de las cosas. Aunque el Queroneo no hace más comentarios, es claro que esta empresa de Teseo fue un éxito, lo cual induce a pensar que tanto el oráculo délfico como el de la sibila fueron favorables. Muchos años después, en una expedición al Mar Negro, que los griegos llamaban Ponto Eusino, a donde fue en busca de las Amazonas, uno de los acompañantes de Teseo se suicidó por un amor no correspondido. Entonces, el rey recordó un oráculo de la Pitia en Delfos, según el cual, si alguna vez se sintiera afligido y triste en el extranjero, fundara una ciudad y dejara como sus gobernantes a algunos de los que lo acompañaban. Entonces el rey fundó la ciudad que llamó
Pitópolis, en recuerdo de Apolo Pitio, mientras que un río que fluía cerca recibió el nombre del amigo ahogado, Solois. Desde luego, varios de sus acompañantes fueron nombrados gobernantes y legisladores. Ni la ciudad ni el río se localizan en la geografía, pero una guerra entre Atenas y las Amazonas se desató y éstas, después de cruzar el Ponto y el Egeo, invadieron el Ática y establecieron un campamento en la ciudad. Teseo, siguiendo un oráculo, sacrificó al miedo, Fobos, antes de atacar y vencer a las enemigas. Más tarde, los dioscuros, hijos del rey Tíndaro de Esparta, invadieron el Ática con un ejército para imponer como rey a Menesteo, un espartano, Márrato, obedeciendo un oráculo, ofreció que lo sacrificaran antes de una batalla y dio su nombre al demo de Maratón, donde ocurrieron los hechos. Los tindáridas tomaron Atenas, pero se conformaron con ser iniciados en los misterios de Eleusis. Después de las guerras médicas, los atenienses consultaron a la Pitia, que les ordenó recoger los huesos de Teseo y conservarlos con honor entre ellos. Plutarco afirma que Cimón, quien recuperó los restos y que hasta su época existía el correspondiente mausoleo y culto, fue el encargado de protegerlo. Hasta aquí vemos bastantes visitas o consultas al oráculos, a la Pitia. Algunos de ellos se dan contrarios. Es decir, la Pitia invita a no tener hijo, sin embargo tiene hijo y de ahí sale Teseo. Y es un buen gobernante. Vamos a seguir. En este caso con oráculos que se refieren a Solón. De regreso de Troya, cuando se acordó de un antiguo oráculo, Helena tiró al mar un trípode de oro que fue pescado por ciertos ciudadanos de Cos, los cuales, ignorando la índole del bulto, lo vendieron a ciertos milesios. Al descubrir el contenido, los coenses y los milesios entraron en una disputa que creció hasta volverse una guerra entre sus respectivas polis. La Pitia ordenó a los estados en guerra que el trípode debía entregarse al más sabio. En consecuencia, el objeto de la disputa fue dado a Tales de Mileto. Este lo rechazó y lo mandó a otro hasta que fue ofrecido a los 6 de los 7 sabios restantes y regresó a Tales. El trípode acabó en Delfos en reconocimiento a la sabiduría de Apolo. Plutarco narra varias versiones de la conquista de Salamina por los atenienses. Según la segunda, Apolo pronunció este oráculo a Solón: aplaca a los héroes ancestrales del campo con sacrificios, que cubre a Asopias en sus senos, los que decaen mirando al sol poniente. Se supone que Asopias es Salamina, porque la isla tomada de su nombre de una ninfa hija de Asopo. Siguiendo su interpretación del oráculo, Solón desembarcó en la isla e hizo sacrificios a los héroes Perífemo y Cícreo. Esta es la única mención del primer héroe, pero Cícreo fue hijo de la ninfa mencionada y reinó en la isla. A continuación, el estadista ateniense invadió Salamina y la tomó. En el debate que se celebró después entre atenienses y megarenses, los anteriores dueños de la isla, el conquistador alegó que mientras que los megarenses entierran a los muertos con la cabeza hacia el oriente, los atenienses se las colocan hacia el poniente, y con ello interpretó la tercera línea del oráculo. En cuanto a las reformas constitucionales de Solón, afirma Plutarco que algunos dicen que este político recibió este oráculo de Pito. Está en medio de la nave, dirigiendo el oficio de capitán. Muchos de los atenienses serán tus ayudantes. Sin embargo, Plutarco no explica cuándo fue emitido el oráculo ni qué relación tenía con las reformas de Solón que está a punto de contar. Temístocles no tuvo tanto que ver con los oráculos como Solón. Plutarco solo alude al oráculo dado por la pitonisa a unos enviados atenienses, el segundo después de aconsejarles que huyeran lo más lejos posible de los persas que se acercaban. El oráculo es registrado entero por Heródoto, quien lo refiere con estas palabras: no puede Palas aplacar a Zeus, dios del Olimpo, pese a que
En todos los tonos y con sagaz astucia, súplicas le dirige. No obstante, voy a darte ahora una nueva respuesta, inflexible como el acero. Mira, cuando tomado sea todo cuanto encierran la tierra en Cécrope y el valle del Citerón Augusto, Zeus, el de penetrante mirada, concederá a Tritogenia un muro de madera, único, pero inexpugnable baluarte, que la salvación supondrá para ti y para tus hijos. Ahora bien, tú, eso sobre todo, no aguardes indolente a la caballería y al ingente ejército de tierra que del vecino continente llega. Al contrario, retírate, vuelve la espalda. Un día, tenlo por seguro, ya les harás frente. ¡Ay, divina Salamina! Que tú aniquilarás a los frutos de las mujeres, bien sea cuando se esparce Demeter o cuando se reúne. La Pitia se refiere a Palas. Esto para que tengáis una idea, si queréis tener una referencia más actual, si habéis visto la película 300 de Esparta y luego la segunda versión en la que ya ha muerto en el estrecho por Jerjes, hay una reivindicación, y en el estrecho de Salomina Atenas vence a los persas. Ahí tenéis una referencia acerca de esto. La Pitia se refiere a Palas y sus súplicas por ser la patrona de Atenas. Cécrope fue el primer rey de este estado, por lo que su tierra es la misma polis. El Citerón es la cordillera que separa el Ática de Beocia. Tritogenia es otra advocación de Atenea. Demeter era la diosa de la fertilidad agrícola y hablar de su esparcimiento o reunión es referirse a la siembra y la cosecha. Como veréis, y esto es lo que es impactante, el otro día alguien del canal comentó, hablando de estos viajes mitológicos, que seguramente podrían ser, ¿por qué no?, reales. ¿De dónde salen tales mentes? ¿Cuánto se repite en la historia de los griegos, de los atenienses? ¿Cuánto se repite la consulta a los dioses, la existencia de los dioses, la vida cotidiana con los dioses? Y todavía tenemos tantas preguntas como hacer. Nadie sabe responder todavía a la pregunta con certeza científica, por ejemplo, cómo se construyen las pirámides. Nadie lo ha respondido. Han buscado 1000 alternativas, 1000 cuestiones, no hay respuesta. Pero la ciencia del mundo prefiere, ante el no hay respuesta, no preguntar más. Algo será científico. En fin, a mí este mundo me parece fascinante. Ahora quiero hacer una aclaración o una especificación acerca de en qué consistía, qué era esto de la adivinación de los oráculos. La adivinación era un método muy utilizado en la antigüedad para establecer una comunicación entre hombres y dioses. Y asimismo servía de guía a la hora de tomar decisiones, tanto religiosas como políticas. La adivinación, del mismo modo que los mitos, estaba muy relacionada con patrones narrativos que se acercaban al folclore y a los cuentos populares. Vamos, que era aceptado por todos. Por todos. Da igual el estrato en el que estuvieras. Lo que ocurre es que la adivinación estaba reservada pues a las clases altas. No cualquiera podía ir a hacer una consulta. En cuanto a la definición del oráculo, se podía decir que era la respuesta de un dios a una pregunta acerca de lo que va a pasar a través de un intermediario humano en un lugar concreto y en un ritual determinado. Por lo general, estas respuestas eran breves y enigmáticas, lo que podía llevar a malinterpretaciones, que es lo que hemos visto hace un momentito en los textos de los que acabo de hablar. Este intermediario humano era la Pitia, una mujer que durante toda su vida se dedicaba a servir al dios, y era la que transmitía las respuestas dadas por este. A ella los consultantes le presentaban sus problemas en forma de opciones, por lo que más que una adivinación, la respuesta que se ofrecía era una clarificación y una guía. En el caso de Creso, su forma de consultar al oráculo, como se verá más adelante, no es la habitual, pues utiliza preguntas directas, porque vamos a revisar una serie de oráculos, además del de Delfos. En cuanto al lugar, sabemos que había diversos santuarios oraculares en Grecia, de los que el más famoso era el del Pito en Delfos. Este santuario tiene su origen mítico.
Zeus, tras seducir a Leto, la dejó embarazada y ésta, huyendo de la celosa Hera, buscaba un lugar para dar a luz. El lugar donde finalmente nacieron Artemis y Apolo fue la isla Ortigia, que tras el nacimiento de los gemelos asentó en el Mediterráneo como un nuevo nombre, Delos. La fecha de nacimiento de Apolo quedó fijada como el día propicio para la adivinación. Se dice que al comienzo el dios Apolo solo daba respuestas una vez al año en el aniversario de su llegada al lugar donde estaba situado el santuario, pero después, cuando se hizo famoso, se empezaron a dar respuestas durante todo el año, llegando a veces a haber hasta 3 pitias prestando servicio a la vez. Dentro de la literatura, los oráculos juegan un papel muy importante en el desarrollo de la narración. En primer lugar, el oráculo desempeña la función del motor básico de la motivación, en un esquema de culpa y castigo. Al final, lo profetizado se acaba cumpliendo siempre inexorablemente, siguiendo el patrón arcaico de la retribución y el pago de las culpas heredadas de generación en generación. Pero también, en segundo lugar, es un recurso dramático para crear suspense, muy explotado no solo por la tragedia, sino incluso por la historiografía. En tercer lugar, el oráculo y las reacciones ante él de los diversos personajes del mito conforman lo que se podía denominar una caracterización literaria, o sea, que sirve al discurso y al decurso. Y así vamos a revisar algunas consultas famosas del oráculo de Delfos. Por ejemplo, vamos a consultar la siguiente. El que consulta es los lidios. ¿A quién? Al oráculo de Delfos. ¿Quién profetiza? La Pitia. Ocasión, ¿cuál es la ocasión del asunto? La muerte de Candaules a manos de Giges, y que éste pasaba a ser rey. Candaules, voy a explicarlo ahora, el último de los Heráclidas, orgulloso de la hermosura de su mujer, quería que Giges comprobase también lo bella que era, y para ello tramó una argucia en la que, sin que su mujer se diese cuenta, Giges la vería desnuda justo antes de que ella se fuese a dormir, cuando se estuviese cambiando de ropa. Pero la mujer de Candaules le había visto salir de la habitación y enseguida comprendió lo que pasaba. Entonces ella mandó llamar a Giges y le dijo que, en vista de lo sucedido, podía elegir matar a Candaules y quedarse con ella y con el reino, o morir él mismo. Giges optó por conservar la vida. Tras esto hubo un enfrentamiento entre los que consideraban una ofensa la muerte de Candaules y los partidarios de Giges. Así pidieron la aprobación del oráculo de Delfos para la coronación del nuevo rey. La Pitia dio su aprobación, pero dijo que sobre el cuarto descendiente de Giges caería la venganza de los Heráclidas. La consulta es: los partidarios de Giges y el resto de los lidios se pusieron de acuerdo en que, si el oráculo respondía que él fuera el rey de los lidios, éste reinaría. Si no, entregaría otra vez el poder a los Heráclidas. El oráculo, la respuesta del oráculo, respondió, y así Giges reinó. La Pitia dijo que la venganza llegaría a los Heráclidas, en el quinto descendiente de Giges. De esas palabras, los lidios y los reyes no hicieron ningún caso, hasta que se cumplió. Vamos a ir a otro más. Oráculo de la mula. Consultante Creso. ¿Dónde? En el oráculo de Delfos. ¿Quién profetiza? La Pitia. La ocasión, Creso pregunta si debe llevar la guerra contra los persas. Creso manda a los lidios con presentes al santuario de Delfos para que le pregunten al oráculo si debe emprender la guerra contra los persas y si debe aliarse con algún pueblo. La Pitia le responde primero que si se enfrenta contra los persas destruirá un gran poder y que debe buscar la alianza con los más poderosos de los griegos. Entonces Creso le hace otra consulta. Quiere saber si su reinado será duradero, y en esta ocasión el oráculo le contesta de forma poco clara, diciéndole que cuando una mula sea rey de los medos, entonces deberá huir.
La respuesta es la siguiente, de la profeta. Ellos preguntaron estas cosas y las resoluciones de ambos oráculos coincidieron en advertir a Creso que si llevaba la guerra contra los persas destruiría un gran poder, y le aconsejaron que encontrara a los más poderosos entre los griegos, lo que hemos dicho antes. En este episodio oracular, en la primera respuesta de la Pitia, podemos encontrar un motivo popular muy común, que, como se dijo en la introducción, vincula a los oráculos con la tradición folclórica y popular de la literatura. Este motivo es el del engaño por equivocación, donde aunque el consultante trate de cumplir el oráculo o evitarlo, se descubre que todo estaba basado en un engaño. Aquí Creso, rey de Lidia, dudando si pelear o no contra los persas, hace una consulta al oráculo, pero interpreta mal la respuesta y lleva la guerra contra los persas pensando que era su imperio el que iba a ser destruido, pero en realidad era el suyo propio el que caería. Con respecto a esto, cuando recibe el oráculo, Creso muestra excesivas muestras de felicidad pensando que todo irá en su favor, sin pensar en las interpretaciones diversas de las palabras del oráculo. En ese sentido, Creso no está haciendo uso por desconocimiento o por un ego desmesurado del oráculo. Un buen uso del oráculo sería, por una parte, pensar bien la pregunta antes de formularla y, por otra parte, no tomar las respuestas con precipitación sino meditarlas. Vámonos a irnos a otro interesante. ¿Quién consulta? Y aquí voy a cerrar este apartado introductorio del mundo délfico, del oráculo de Delfos. Quien pregunta es Licurgo. ¿A quién? Al oráculo de Delfos. Responde la Pitia. Y la ocasión, la pregunta tiene que ver con la constitución de los espartanos. Creso, por consejo del oráculo, había empezado a buscar al pueblo más poderoso de los griegos para ganarse su amistad, de modo que fuesen aliados en el momento de comenzar la guerra contra los persas. Se enteró de que en Esparta habían tenido casi las peores leyes de Grecia, pero que ahora tenían un estado de derecho, obtenido cuando Licurgo fue a Delfos a hacer una consulta al oráculo y la Pitia le habló directamente. Se decía que además de las palabras que le dirigió, también le dictó la constitución de los espartanos. Los más famosos oráculos griegos, como el de Delfos, fueron determinantes para la sociedad y la política helena de época arcaica y clásica, utilizando sus propias palabras. Había gobernantes de los primeros tiempos que extraen toda su legitimación del oráculo, e incluso las leyes sagradas que se otorgan a la ciudad como una constitución emanada del dios o escrita al dictado del oráculo. Es decir, gobierno por oráculo. Gobierno por oráculo. En cualquier caso, os dejo aquí con esta pequeña introducción al mundo délfico, al oráculo de Delfos. Fantástico, magnífico, importante. No había duda, pueblos civilizados, con lógica, con pensamiento, con escritores, con filósofos, no tenían ningún problema en recurrir a estos dioses a través de un intermediario humano. Mitología, carros de fuego, ángeles, espadas, luchas, el sol brillando durante 3 días por la noche. En fin, ¿qué queréis que os diga? ¿De dónde sale todo esto? ¿Había alguien antes? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué esa creatividad tan mágica? ¿Estaba el ser humano acostumbrado a convivir con estos dioses? Elohim, que significa dioses, no significa Dios. ¿Cuántos dioses había? Las traducciones de la Biblia, tantas y tantas cosas de interés, amigos. Los ojos abiertos, las puertas abiertas, entramos y salimos en libertad. Os envío un abrazo grandísimo, como no podía ser de otra manera, en un día especial, como otros, siempre especial, cada día es especial. Que tengáis un excelente día, hasta mañana.